Todos, bienvenidos al inicio de este segundo módulo del diplomado Tendencias Educativas de Alto Impacto en el Aprendizaje. Hemos concluido el primer módulo a cargo de la doctora Ercy Báez acerca de la innovación educativa y hoy iniciamos el segundo módulo, que es el aprendizaje basado en problemas, el cual estará a cargo de la maestra Irma Yolanda Martínez Vera, a quien le damos la más cordial bienvenida. Estamos en este momento conectados 40 de 98. Supongo que en el transcurso de la sesión se irán incorporando. Algunos tal vez no lo puedan hacer porque la luz eléctrica está fallando en la ciudad. Nosotros mismos no teníamos luz eléctrica, hace un momento apenas llegó. Entonces damos la cordial bienvenida a todos. Les presento a la maestra Irma Yolanda Martínez Pérez. Ella es egresada del Centro de Estudios Superiores de Educación Rural de Aseseca, Tantoyuca, Luis Hidalgo Monroy, hermana escuela normal. Ahí estudió ella. Ha trabajado en diferentes lugares de la geografía veracruzana en educación primaria. Ha estado en la Escuela Guadalupe Victoria de una comunidad de Sosocolco de Hidalgo, cerca de nosotros. Estuvo trabajando también en la Escuela Cristóbal Colón, en una comunidad de Hidalgotitlán, hasta el sur de nuestro estado veracruzano. Estuvo trabajando también en la Escuela José María Morelos y Pavón, de una comunidad de Coscomatepec, y en la Escuela José María Morelos y Pavón de aquí de Tuxpan se encuentra elaborando desde el año 2009. Ella, entre sus habilidades están el manejo de los recursos, de las tecnologías de información y comunicación, las habilidades interpersonales, y maneja plataformas como Classroom y algunas otras que yo creo que va a poner en práctica en estas 3 sesiones que tenemos como parte del segundo módulo. Les recuerdo que la asistencia se registra automáticamente en la plataforma de Zoom, por eso no pasamos ningún formulario para registrar la asistencia, ni hay necesidad de ir poniendo el nombre, licenciatura o de dónde son, sino Zoom los registra automáticamente y esa asistencia la contrastamos con la lista de inscripción que tenemos de todos los participantes en este diplomado. Entonces damos la bienvenida a la maestra Irma Yolanda Martínez Pérez y a todos ustedes. Esperamos que estas 3 sesiones sean de gran provecho para nuestra formación profesional. Adelante, maestra Irma, bienvenida. Muchas gracias, maestro. Y bueno, un gusto estar con ustedes. Espero que podamos aprender, porque realmente eso es un maestro, un educador, aprender todo el tiempo, así como los doctores. Siempre hay algo nuevo que podemos abonar a nuestra enseñanza. Y pues es un gusto estar con ustedes. Y bueno, ya como comentaba el maestro, vamos a tener 3 sesiones. Espero que, bueno, las actividades que tengo planeadas sean fructíferas para cada uno de ustedes y bueno, pueda yo dejar un poquito, ¿verdad? Porque a veces sí, uno planea las cosas y a veces en el trabajo van creándose nuevos conceptos, y esa es la intención de esos diplomados, ir creando un nuevo conocimiento a partir de lo que ya sabemos. Me voy a permitir compartirles la pantalla. No sé si ustedes, más de alguno, ya haya trabajado con esta aplicación, que es Menti. Y bueno, les voy a bueno, les voy a pedir que nos vayamos metiendo en la plataforma. No sé si alguien tenga duda de cómo entrar a este tipo de plataformas. Si entran desde su celular, bueno, pueden ocupar este QR, y bueno, aquí también está la página para entrar como www.menti.com, y bueno, les va a pedir un código, que es que está aquí abajo.
Bueno, la intención de esta actividad es pedirles a cada uno de ustedes que podamos ir escribiendo una palabra, ¿sí? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué sabemos o qué hemos escuchado acerca de el aprendizaje basado en problemas? Gracias, Araceli y Jazmín, por avisar. Tienen algunas dificultades con su internet. Bueno, muy bien, vemos aquí algunas palabras muy interesantes, retos, un pensamiento crítico, innovación, razonamiento, reflexión, estrategias de aprendizaje, desafíos, procesos. Bueno, muy bien, creo que sí tenemos algunas nociones encaminadas a este tema, a esta metodología. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta que también nos va a ayudar a remover un poquito lo que ya sabemos. Bueno, vamos a escribir ahora una palabra que viene a su mente cuando escuchamos enseñanza tradicional. ¿Qué pensamos nosotros o qué nos viene a la mente cuando decimos enseñanza tradicional? Pero en lo personal no estoy viendo las diapositivas. No se ha actualizado la imagen, maestra.
Bueno, básicamente lo vemos como una memorización, ¿verdad? Algo rutinario. ¿Alguien más que me pueda comentar? Y bueno, con esto vamos ya, bueno, también exactamente son conocimientos. Con esto ya vamos a ir ahorita moviendo un poquito nuestras perspectivas y bueno, vamos a ver también ahorita ese contraste que, bueno, nos presenta esta metodología. Es algo cotidiano también, bueno, nos mencionan aquí. Bueno, les voy a mostrar la anterior para que veamos un poquito el contraste de las palabras que utilizamos. Aquí en lo que es la enseñanza tradicional, pues nos concentramos más, o la palabra que más se repitió fue memorización. Y bueno, en el aprendizaje basado en problemas, pues se repitió más lo que son la palabra reto, ¿verdad? Es un reto, es un desafío. Bueno, les agradezco mucho su participación. Vamos a ya dejar esta parte del Menti. Les agradezco mucho su opinión. Y bueno, ahora sí, bueno, de esta manera vamos a iniciar ya el desarrollo del tema. Y bueno, pues a ver, coménteme si ya se observa. Se observa un formulario de Google Forms. Ok, entonces, gracias. Listo. Ok. Ya se observa. ¿Ya se observa? Sí, ya. Ok, gracias. Bueno, el tema del que les voy a hablar en estas 3 sesiones es acerca del aprendizaje basado en problemas. Y bueno, tenemos aquí una pequeña frase, dice, la educación, perdón. La educación debe comenzar por la superación de la contradicción. Educador, educando. Se debe fundamentar en la conciliación de sus polos, de tal manera que ambos sean simultáneamente educadores y educandos.
Paulo Freinet. Bueno, comenzamos primero acerca de hacer ese contraste en cuanto a ese aprendizaje basado en problemas y lo que pues normalmente nosotros observamos en las escuelas, que es un aprendizaje tradicional. Y aquí, bueno, Paulo Freinet nos hace ese hincapié en que nosotros vamos a ser o somos educadores, pero también somos educandos. Que no tenemos, ahora sí, o no debemos de tener todas las palabras y todo el conocimiento. Sabemos nosotros que nuestros alumnos no llegan en ceros. Sabemos que ellos en su realidad, en su contexto, hay incluso más aprendizajes o más conocimiento del que nosotros a veces llevamos a la escuela o el que nosotros le transmitimos en la escuela. Entonces tenemos que partir de que tenemos que olvidarnos que somos el maestro y que no vamos a aprender nada cuando vamos al aula. Al contrario, vamos a aprender y aprendemos de los alumnos cuando nosotros acudimos a nuestras aulas. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo de estas sesiones? Que ustedes, que estamos considerándolos como estudiantes, ¿verdad?, conozcan y reflexionen acerca de la metodología del aprendizaje basado en problemas. Bueno, partimos de qué es un aprendizaje tradicional. El aprendizaje tradicional, pues, está basado en un proceso donde el docente expone lo que se debe saber, quiere decir, los conocimientos. El maestro trae preparada su clase, trae todo lo que se va a hacer y cómo se va a hacer y para qué se va a hacer. ¿Qué tiene que hacer el alumno? Aprenderse la información. Y después, ¿qué hace el maestro? Bueno, presentar un problema, un ejercicio, una actividad acerca de lo que ya se aprendió. Eso es lo que normalmente observamos o vemos en las escuelas, o lo que normalmente el docente está acostumbrado a hacer. Esto no quiere decir que el aprendizaje tradicional lo vamos a desechar, lo vamos a eliminar, porque, bueno, parte de ese conocimiento tiene que ser guiado. Sabemos que trabajamos con niños y no podemos decir que no se tiene que aprender nada, que no tiene que memorizar nada. Hay cosas que son fundamentales, que las memorice, que las desarrolle, pero bueno, no todo tiene que ser el maestro el que lleve la batuta. Bueno, ¿qué involucra ese aprendizaje tradicional? Aquí observamos a un niño que está sentadito en su lugar y eso es lo que a veces nos ha quedado esa idea de que el buen alumno o el mejor alumno es el que está sentado, el que hace las actividades y el que no da lata en el salón. Normalmente o coloquialmente así lo decimos. ¿Qué involucra ese aprendizaje tradicional? Pues involucra principalmente la memorización. ¿Qué evaluamos en un examen cotidianamente? Bueno, un aprendizaje, y ese aprendizaje a veces queremos que el niño se lo aprenda exactamente como viene en el libro. Con el punto, con la coma, exactamente igual lo escribo yo como la respuesta que tiene que elegir. No le puede poner más, no le puede quitar. Y vemos también que ese aprendizaje también se vuelve poco relevante. Se lo aprende, hace las actividades, contesta, me saca 10 en el examen y en el siguiente bimestre o en el siguiente ciclo escolar, ese alumno, vuelvo a ver yo fracciones con ese alumno y ya no se acuerda.
ya se le olvidó cómo multiplicar, ya se le olvidaron cuáles son las partes de la carta, ya no sabe dónde está ubicado su estado, su país. ¿Y qué más involucra? Bueno, que es algo obligatorio. La mayoría de los niños dicen, no, pues tengo que aprendérmelo. No porque me guste, sino porque si no me lo aprendo, si no lo hago como el maestro dice, no voy a obtener una calificación óptima. Entonces, estas son algunas de las cosas que han deteriorado o han impedido que nuestros alumnos en la escuela fortalezcan otras habilidades importantes también. No vamos a dejar de lado que la memorización no es importante. Claro que es importante, da buenos cimientos también, pero no es el fin. Eso sí tenemos que entender que no es el fin que el niño se aprenda las tablas de multiplicar. El objetivo, el propósito es que sepa aplicarlo en su vida cotidiana, en que sepa utilizarlas de manera práctica. ¿Sí? Entonces, todos estos conocimientos que el maestro le da al alumno, que le proporciona, no sirven de nada si el alumno no es capaz de fortalecer sus aprendizajes y formar una autonomía para continuar aprendiendo. Bueno, ¿qué es entonces un aprendizaje basado en problemas? Es una metodología centrada en el aprendizaje, en la que los alumnos llegan a una solución. Aquí, bueno, pues vamos a centrarnos o vamos a potenciar el aprendizaje integral del alumno, ¿sí? Vamos a dejar de pensar en el alumno como una persona que dicen algunos autores o mencionan algunos autores, el alumno pareciera que el docente lo ve como un recipiente vacío, que no tiene un conocimiento y que no es capaz de realizar actividades, de realizar un aprendizaje solo. Entonces, aquí, tanto como es importante la memorización, es importante que el niño aprenda valores, es importante que el niño vaya creando esas herramientas para que se desarrolle. No nada más es que el niño tenga un conocimiento. El niño también debe de desarrollar sus procedimientos, habilidades y actitudes y sobre todo los valores. Y el alumno en el salón no es un ser aislado, eso también tenemos que concebirlo, que el alumno es un ser social y nosotros en el salón debemos de tratar de que los niños socialicen, convivan y que ese desarrollo, a veces nosotros explicamos la clase en un ambiente tradicional, el maestro llega, desarrolla su clase, pero cuando se trata de resolver alguna actividad, el alumno no entiende o no es capaz de hacerlo por sí solo y nos la pasamos explicándole al alumno y estamos 10, 15 minutos con las mismas palabras, con el mismo enfoque y a veces vemos que el compañerito que está sentado al lado se lo explica con otras palabras y el alumno entiende. Entonces, a veces no nada más es lo que el maestro dice, lo que el alumno aprende. También lo que entre ellos relacionan su conocimiento, reflexionan, también es algo muy nutrido y que favorece también el desarrollo integral de su persona y sobre todo de los aprendizajes. Bueno, ¿qué va a fomentar este problema, este aprendizaje basado en problemas? Va a fomentar la autoestima. Cuando el maestro se da una actividad, se tiene que hacer tal y cual como lo dijo el maestro.
Y a veces nuestros alumnos tienen miedo a equivocarse. A veces no les damos esa apertura para que puedan ellos equivocarse, reflexionar, hacerlo con otra estrategia. A veces somos muy cuadrados y decimos, no, yo lo expliqué así y así me lo tiene que contestar, con las mismas palabras. Y no fomentamos esa autoestima de los niños, esa parte activa de nuestros alumnos. ¿Qué va a fomentar también el aprendizaje basado en problemas? El trabajo en equipo. Los aprendizajes o los conocimientos que no se socializan normalmente son los que primero olvidamos. Por eso es importante que el conocimiento se socialice, se divulgue. De esta manera, pues también vamos a propiciar la motivación, que es algo con lo que nosotros tenemos que tomar mucho en cuenta. Cuando la actividad o cuando la propuesta de trabajo resulta motivadora para nuestros alumnos, vamos a ver también la participación activa de nuestros estudiantes. Y bueno, todo esto ¿en qué se basa? ¿O qué es lo que queremos lograr? ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr? Un aprendizaje significativo. Que el próximo tema que yo desarrolle, bueno, tenga una base, tenga un conocimiento nuestro alumno y que ese aprendizaje no nada más se quede en el aula, que pueda trasladarse a otros escenarios, a otros contextos donde ese niño conviva. Bueno, ¿qué características va a tener esta metodología? Que está centrada en el alumno y en su aprendizaje. Tenemos que dejar de creer que lo sabemos todo. Se vale también decir, lo voy a investigar. Se vale también decir y dar esa apertura a que nuestros alumnos se expresen. Otra característica de este aprendizaje basado en problemas es que es activo. Aquí la intención es que el alumno se relacione con sus demás compañeros, aprenda esas habilidades que parecieran que no están anotadas en el currículum, pero están intrínsecas. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que el niño tiene que ser capaz de razonar, de reflexionar, de analizar, y todo eso es a través del trabajo que se sucede entre pares. Estimula mucho el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas. Este aprendizaje basado en problemas no únicamente voy a centrarme en español y voy a dejar de lado las otras materias. La mayoría de esas aplicaciones en el aula nos permite socializar no nada más el aprendizaje de español, también el de matemáticas y el de otras asignaturas. Organiza también el aprendizaje alrededor de los problemas. No se centra nada más en lo que tengo que ver o en lo que tiene que aprender, sino en la manera en que el niño pueda ir resolviendo problemas y pueda ir dándole un enfoque diferente a su aprendizaje. Y bueno, también esto nos va a permitir que el alumno adquiera conocimientos y desarrolle habilidades. Estas habilidades que a veces dejamos de lado en la primaria y que en la secundaria dan por hecho que el alumno ya las lleva. Habilidades como el que el niño sea capaz de sintetizar información, sea capaz de hacer un resumen, exponer, expresar sus ideas de manera oral, de manera escrita, contrastar sus ideas y sobre todo el trabajar con sus pares.
Bueno, ¿cuáles serían los pasos para este aprendizaje basado en problemas? El docente va a presentar un problema diseñado o seleccionado. Quiere decir que el maestro tiene que llevar una planeación. El trabajar con problemas no implica que voy a llegar al aula y voy a dejarle al niño todo el trabajo, no. Tiene que ser desarrollado a partir del plan y programas, a partir de los aprendizajes esperados de cada asignatura. Vamos a identificar también necesidades de aprendizaje. Sabemos ahorita que a raíz de la pandemia hay muchas situaciones a las que los niños nos enfrentaron y hay una heterogeneidad en cada uno de los grupos. Hay muchas necesidades que deben de cubrirse y bueno, este tipo de metodología también nos ayuda a abarcar esas necesidades de aprendizaje. Bueno, dice 3, se da el aprendizaje de la información. Los niños también van a aprender a indagar, a obtener información y sobre todo a ser capaces de seleccionarla. Y número 4 dice, se resuelve el problema o identifica problemas nuevos y se repite el ciclo. Bueno, cabe destacar aquí que el trabajar con problemas o este aprendizaje basado en problemas no es algo que llegamos al salón, lo implementamos y se nos va a dar al 100%. Aquí también tenemos que estar muy conscientes de que hay muchas cosas que nos va a costar trabajo realizar y que esto también es parte de un trabajo constante. Y bueno, también, como decía en un inicio, bueno, tratar de que los niños tengan esa confianza para mostrar sus inquietudes y bueno, y también dar esa apertura para que las ideas de los niños sean las que sobresalgan, que no sobresalgan lo que el maestro quiere, sino que los niños también sean capaces de proponer, de dar soluciones y sobre todo de reflexionar y retroalimentar su trabajo. Bueno, sabemos que hay muchas teorías del conocimiento. Ese aprendizaje basado en problemas está también dirigido o encaminado por 3 principios del aprendizaje constructivista. En este, pues vemos el entendimiento. ¿Qué decimos o de qué hablamos con entendimiento? ¿Qué tenemos que entender? Que una situación que el niño se le va a presentar, este problema, va a surgir del contexto, ¿sí? Y el niño va a ser capaz de entender, de identificar cuál es ese problema. Tenemos que ser muy claros hacia dónde queremos llevar al alumno en ese conocimiento, en ese camino. No podemos llegar al aula y dejar que los niños desarrollen algo sin estar al pendiente de cómo va ese proceso. Les tiene que quedar muy claro cuál es ese problema, cuál es esa situación y sobre todo entender cuál es ese conflicto cognitivo. Quiere decir esa situación que va a estimular el aprendizaje. Los alumnos se van a enfrentar a una situación donde se van a ver en la necesidad o en la motivación de resolverlo. Tiene que ser algo atractivo también para nuestros alumnos. Recuerden que tenemos que considerar al alumno, no nada más lo que el maestro quiere lograr, sino también esa necesidad de los alumnos
también tenemos que verla, que los niños realmente se sientan comprometidos y motivados a resolver ese problema. Y bueno, esto nos va a llevar a que mediante el desarrollo de esta situación de problema, ellos van a reconocer y van a aceptar ese proceso. Quiere decir que los niños tienen que ser capaces de trabajar en equipo, de identificar cuáles son sus necesidades, qué necesitan investigar, de saber analizar la información y sobre todo también de evaluar su conocimiento. La verdad es ese tipo de metodología desarrolla mucho, incluye mucho lo que es el pensamiento crítico de los alumnos y sobre todo pues va incorporando esa motivación a los niños de que el conocimiento va a partir de sus intereses, no de lo que dice un libro, no de una realidad diferente a lo que ellos conocen. Tenemos que ser muy observadores y realizar también un diagnóstico de qué necesidades observamos nosotros en nuestros alumnos y hacia dónde queremos guiarlos. Bueno, aquí nos habla acerca del diseño y el uso de problemas. Sabemos que, bueno, el diseñar en problema, bueno, no es tan complicado, ¿verdad? Poner un problema o dar un tema de relevancia no es algo que nos pueda crear una dificultad. Más sin embargo, sí hay ciertas características que tenemos que considerar para que nuestro aprendizaje realmente sea enfocado hacia el conocimiento y hacia los alumnos. Primero, bueno, tenemos que comprometer, como ya les había comentado, el interés de los alumnos y esto no lo podemos dejar de lado de lo que nosotros en nuestras planeaciones tenemos que ver y de la realidad del alumno. No podemos pedirles que, por ejemplo, digamos, decirle al niño que nos ayude a encontrar una solución o que nos haga una propuesta de cómo resolver el uso de tantos carros en cierta ciudad cuando estamos trabajando en un contexto comunitario. Cuando estamos en alguna comunidad, no vamos a hablar acerca de lo que hay en la ciudad. Tenemos que plantear problemas enfocadas a su entorno y que esto propicie la participación, el interés, la motivación. Debemos también dejar que nuestros alumnos tomen decisiones, hacer juicios basados en hechos, que utilicen información lógica y fundamentada. ¿A qué se refiere esto? A que a veces el alumno nos puede dar una solución o nos pueden plantear, el equipo puede plantear una solución, pero que no aterriza en su realidad. ¿Qué podemos decir? Bueno, si en la comunidad hay un problema acerca de la contaminación del río o de la laguna, dependiendo de qué contexto tengamos, el alumno nos puede decir, maestra, pues se hace una planta de tratamiento de aguas negras. Y si es algo que, bueno, podría ser una solución, ¿verdad? Pero no se enfoca y no es lógico en su realidad. No es algo que ellos puedan palpar, algo en lo que ellos puedan participar o algo en el que puedan involucrar a su comunidad. Entonces tenemos también que saber centrar hacia dónde pueden los niños y hacia qué realidades pueden ellos tomar
tenemos que centrar muy bien ese conocimiento y diseñar hacia dónde queremos hacerlo y de qué manera puede ser posible. La intención de que se solucione un problema no es que se quede en el papel. La intención es que lo vivan, que lo hagan práctico. Y no sea una solución nada más en el papel. Y bueno, aquí es algo que la verdad a veces en los niños les cuesta bastante, que es la cooperación. La cooperación de todos los integrantes en el grupo de trabajo. Sobre todo en el método tradicional, el niño es un objeto solitario, pero en este tipo de metodologías y sobre todo en las metodologías activas, nos hacen hincapié en que el conocimiento no se va a cimentar y no se va a fortalecer solamente en un integrante del equipo. Tiene que ser la cooperación. Tienen los niños que desarrollar sus habilidades y comprenderse, porque a partir de esto nosotros en la escuela tenemos como un bosquejo de la sociedad. Sabemos que todos nuestros alumnos al egresar de la secundaria, de la prepa o de alguna carrera también, ya sea en el ámbito profesional o en el ámbito práctico, no todos se van a dedicar a lo mismo. Entonces, cuando formamos equipos, no esperemos que todos los niños hagan lo mismo. Y eso es algo que tiene que partir del maestro. Los niños tienen que aprender a valorar todo lo positivo que tienen. ¿Quién sabe pintar? ¿Quién sabe dibujar? ¿Quién sabe seleccionar mejor la información? ¿Quién le gusta hablar? ¿A quién le gusta, en este caso estamos hablando también de tecnologías? En el contexto urbano hay niños que ya manejan la tecnología y para ellos es algo muy sencillo y es algo que a ellos les favorecen muchas habilidades. Entonces, no esperemos que los grupos, todos los niños hagan lo mismo. Aquí tenemos que también enfocarnos y mirar hacia nuestros alumnos. Tratar de que nuestros alumnos entiendan también esa parte. Hay niños que no se comprometen en los equipos y tenemos que ir buscando esas estrategias para que el equipo no lo aísle. ¿Sí? Hay niños que vemos, por ejemplo, ahorita en 5º grado, en 6º grado, en 4º, que aún no han afianzado bien su proceso de lectoescritura. Y a veces esos niños, cuando los integramos en un equipo, son los primeros que dicen, no, pues tú ahí siéntate, tú no digas nada, nosotros nos vamos a organizar. Y no dejan que el niño participe. Mas, sin embargo, que no sepa o que no haya afianzado bien ese proceso de lectoescritura, no implica que el niño esté en ceros totalmente. Hay muchas habilidades que el niño puede tener, como hablar en público, y bueno, muchas otras, que los niños a veces también no se sienten con la confianza o con la motivación para externarlo. Entonces, ahí está ese papel del maestro en ese tipo de aprendizaje, de ser un facilitador del aprendizaje y también de poder nosotros observar y motivar esas aptitudes y esas habilidades que nuestros alumnos tienen. Y bueno, esas metodologías basadas en problemas empiezan con una pregunta. Estas preguntas pueden ser abiertas, pueden ser ligadas a un conocimiento previo o pueden ser también de temas de controversia.
aquí, bueno, partimos también de que estos temas de controversia tienen que ser contextualizados. No podemos hablar de que hay, por ejemplo, no podemos decir, bueno, es que vamos a tratar acerca de que no hay aprendizaje de señas en la escuela y bueno, vamos a poner a los niños a que reflexionen, a que investiguen y únicamente lo dejamos en que pasaron a exponer y se acabó. No, este conocimiento tiene que ir más allá, tiene que ir a su realidad, a que los niños, bueno, compartan ese conocimiento, que no se quede nada más en el aula. Y bueno, pues aquí vamos a considerar esas preguntas que tienen que ser punta de lanza para que el aprendizaje sea desarrollado por nuestros alumnos. Y bueno, pues volvemos a aterrizar en que debemos de considerar los aprendizajes esperados, debemos de conectar los conocimientos anteriores y aquí ligarlos con los nuevos conocimientos. Nuestros alumnos saben muchas más cosas de las que nosotros a veces nos dicen. Entonces tenemos que darnos a esa tarea de que podamos nosotros también dejar que ellos se expresen, se relacionen, se equivoquen, porque a veces tenemos esa idea de que el niño, bueno, lo tiene que hacer perfecto y que yo como maestro tengo que calificar siempre lo bueno. A veces no valoramos esos pequeños esfuerzos que nuestros niños hacen. Entonces, aquí tenemos también que entender y que buscar que nuestros alumnos, como decíamos en un inicio, vean ese tipo de metodologías como un reto. Y un reto significa algo que podemos lograr. Algo que vamos a lograr, sí nos va a costar un poco de trabajo, y eso sí tenemos que decirle a los niños que es parte de su responsabilidad. No podemos trabajar esta actividad y dejar a un niño atrás. Tenemos que integrarlos a todos y tenemos que lograr que ese aprendizaje desarrolle sobre todo su reflexión, su creatividad, que sea flexible. Y sobre todo, bueno, que estimule el aprendizaje, que nos vuelva más cooperativos y bueno, que también seamos capaces de entender y de socializar los conocimientos. Bueno, vamos a dar aquí un pequeño espacio y bueno, aquí está la actividad que quiero que ustedes hagan. Vamos a buscar, bueno, vamos aquí a pedirle aquí que, bueno, nos vayamos ubicando y bueno, nos vamos a checar. Tenemos 73 participantes ahorita. Y bueno, vamos a formar equipos, no sé si sea posible, equipos de 5 personas. Y bueno, lo que vamos a hacer es buscar, googlear, como decimos comúnmente, algún ejemplo de este tipo de metodologías. Puede ser en primaria, puede ser en secundaria, en prepa, en universidades. Algún ejemplo que podamos nosotros buscar en la red donde se haya empleado ese tipo de aprendizaje basado en problemas. Bueno, no sé si aquí me podrían ayudar a conformarlos.
por favor. Bueno, vamos a dar un espacio de 15 minutos para esa actividad. Les recuerdo, vamos a buscar en Google un ejemplo de aprendizaje basado en problemas. Puede ser en primaria, puede ser secundaria, preparatoria, universidad. Sí, muchas gracias.
Bueno, ha concluido el tiempo. Vamos ahora sí a iniciar. Y bueno, le vamos a dejar aquí ahorita para que el espacio para que nos vayan a ir comentando acerca de ese ejemplo que ya han ustedes encontrado. Y bueno, alguien del equipo, pues espero que se hayan coordinado para que alguien pueda compartir su pantalla y nos pueda mostrar cuál es ese ejemplo. Bueno, los que estaban en la sala 1, en el equipo 1. Yo estoy en el equipo 5, pero me sacó no sé por qué y me entré aquí. Ah, ok, muy bien. Bueno, ¿quién del equipo 1 nos puede hacer favor de... Bueno, vamos también vamos a pausar para que nos puedan compartir su pantalla y bueno, posteriormente nos puedan comentar brevemente, bueno, de qué trata el ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Puedo hablar, maestra? Sí, adelante. Bueno, en el equipo 1 no elegimos un ejemplo como tal, sino que socializamos varios ejemplos. Muy bien. Y uno de esos ejemplos es que, bueno, cuando yo googleé sobre los ejemplos del aprendizaje basado en competencias, en problemas, pues encontré que pueden ser escenarios hipotéticos. Entonces, a mí, pues se me ocurrió el ejemplo de que en ciencias naturales, no recuerdo en qué grado, si entre tercero y sexto, pero hay un tema, hay una secuencia didáctica que habla acerca de las señales de riesgo, como que las ondas de riesgo, señales, acciones para tomar, ¿no? Y pues a mí se me ocurrió el hecho de que, por ejemplo, mostrarles o plantearles a los niños un escenario hipotético en el que suceda un sismo, un huracán, un incendio, y que pues para que razonen o piensen en qué acciones deben de tomar en caso de que algo así suceda, qué prevenciones deben de seguir antes, después, durante esa situación de riesgo. Entonces, pues pensé en ello. Y también hablábamos, también otra cosa que pues yo comenté, fue de que, por ejemplo, en la asignatura o el campo formativo de matemáticas, pues sabemos que el enfoque es el planteamiento y resolución de problemas. Entonces, pues en matemáticas podemos verlo mucho, o sea, está muy explícito la resolución de problemas planteándole situaciones a los niños. Por ejemplo, que personas son dueñas de una hectárea y tienen que repartirlas, ¿no? Entonces, a lo que yo entendí o con lo que yo me quedo es que pues sean situaciones que los niños puedan implementar o puedan visualizar dentro de su vida diaria, que los lleven al razonamiento. Entonces eso es lo que yo puedo quizás aportar de lo que se habló dentro de la sala 1. Ok, muy bien. Bueno, les agradezco mucho tu participación y en efecto son situaciones en las cuales los niños van a buscar una solución y bueno, no nada más porque el maestro lo pide, como decía la compañera, es porque ellos también se sienten involucrados y se sienten, de alguna manera los estamos haciendo responsables de buscar una solución.
Bueno, alguien del equipo 1 que me pueda decir cuál fue el mayor problema que encontraron ustedes para ponerse de acuerdo. ¿Qué fue lo más complicado para ponerse de acuerdo? Todos pensamos lo mismo. Bueno, ok. Bueno, maestra, creo que es exactamente eso, de que pues no todos participaban y así. O sea, no es porque tuviéramos diferencias, no. O sea, creo que todos aportamos, o bueno, los que participamos aportamos cosas diferentes, pero quizás una manera o una situación por la que no nos pusimos de acuerdo, quizás para elegir una situación en específico, pues fue eso, de que quizás la mayoría pues no participaba. Y pues es un poco difícil pues llegar a una conclusión todos juntos. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ir entonces con el equipo 2. Bueno, en el equipo 2 hicimos, investigamos esta actividad para como un ejemplo del aprendizaje basado en problemas. Pusimos que un juego con triángulos, por ejemplo, implementar el tema de triángulos. En vez de enseñar fórmulas para cada tipo de triángulo, se puede familiarizar a los niños de primaria con conceptos como área y perímetro jugando con tangram. Se presentan diferentes figuras en la pizarra y cada niño tiene un juego de tangram. Los niños tienen que imitar las figuras. Una vez han aprendido los diferentes tipos de triángulos, se pueden introducir los conceptos matemáticos yendo a buscar formas triangulares de la vida real y formando grupos para medir los lados de cada triángulo. Así el alumnado aprende de forma grupal e interactiva. Lo que hablamos en mi equipo es que podemos basarnos de diferentes actividades, muchísimos ejemplos, pero siempre incluyendo pues principalmente los estilos de aprendizaje de cada alumno y también actividades inclusivas para trabajar con toda la diversidad. Entonces, este ejemplo de implementar ya sea figuras geométricas, multiplicaciones, etcétera, dentro del campo formativo y pensamiento matemático, nosotros nos vemos favorecidos para limitar estos problemas y limitar aquellas barreras que el contexto lo plantea. Ok, muy bien. Bueno, aquí en cuanto a problemas, sí vamos hablando de matemáticas, sí vamos a tener mucho cuidado en que la solución que nos den nuestros niños, realmente nosotros podamos dar una argumentación o podamos crear en nuestros alumnos que sean capaces de argumentar sus respuestas. Sí, a veces cuando formamos equipos, como lo mencionas, a veces sí nos decimos, bueno, vamos a organizarnos y los niños ya saben y se reúnen. A veces sí los niños tienden mucho a que uno lo hace y los demás copian el resultado. ¿Y ahí qué podríamos hacer? ¿Qué piensas tú que podríamos hacer para que cada uno de los que están en el equipo, o a ver, alguien más que me pueda comentar del mismo equipo, estando en matemáticas, ya tenemos el problema, bueno, dices tú, ya tenemos ahí que van ustedes a localizar en su contexto triángulos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos guiar para que nuestros alumnos sean capaces de argumentar esas respuestas? Que no nada más lleguen con el mismo dibujo todos y ya calificamos 10 porque ya lo terminaron. ¿Qué podemos hacer? Pues darle la libertad a los alumnos de explicar el por qué hicieron tal triángulo o cómo lo hicieron, porque como ya sabemos, a veces nosotros como maestros queremos ser muy como las cosas bien hechas de una manera, pero también hay diferentes soluciones que viendo de la perspectiva del alumno nos puede explicar y también puede ser certera su respuesta.
Entonces, dar la libertad y también dar la libertad y conocer a cada uno de los alumnos cuánto tiempo se tarda en realizar el problema de matemático. Ok, muy bien. Sí, la verdad es que tenemos nosotros que dar esa facilidad para que los niños se expresen. Y bueno, la retroalimentación, porque como decíamos, no estamos peleados con el explicar un concepto, el dar una indicación para explicar algún tema. Eso no lo vamos a dejar de lado, eso es algo también indispensable, porque esos son los cimientos con los cuales los niños van a poder realizar este tipo de actividades basadas en problemas. Entonces, la actividad que nosotros planteemos, sí tenemos que buscar que los niños reflexionen, que no se queden nada más que lo que el maestro hizo, lo plasmen o lo hagan igual. Sí, tenemos que buscar ahí, por ejemplo, estamos hablando de esos triángulos, bueno, podemos también buscar, así como decíamos, bueno, en la naturaleza ya buscamos los triángulos. Bueno, ahora, bueno, vamos con lo que ya sabemos, ¿verdad? Acerca de los triángulos, bueno, vamos a crear algo como equipo. Con los materiales que tenemos en el contexto, vamos a crear un triángulo y vamos a medirlo, vamos ya a centrar el aprendizaje. Pero sí tenemos ahí que buscar que nuestros alumnos dialoguen entre ellos, que no nada más sea uno el que trabaje y los demás los que vayan copiando o reproduciendo una respuesta. Que todos sean capaces de reflexionar. Y bueno, también dar mucha oportunidad en esos ejercicios o en esas actividades al error. A veces nosotros nos centramos mucho en que esté bien y no damos mucha importancia cuando el alumno se equivocó. Siempre me decimos, bueno, pues te equivocaste, corrígelo. Pero como decíamos, bueno, tenemos que también dar pie a entender cuál fue el camino que hizo y en dónde yo tengo que retomar o dónde tenemos que hacer, porque la intención no es que el maestro retroalimente, la intención es que entre los alumnos, entre el equipo, puedan entre ellos retroalimentar el aprendizaje, que no sea el maestro únicamente el que retroalimente, sino que sean ellos también los que puedan retroalimentar las actividades. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a pedirle al equipo número 3. Alguien del equipo número 3 que nos pueda comentar lo que trabajaron, ¿qué encontraron? Bueno, en el equipo 3 encontramos un ejemplo que habla sobre un poquito de biología, en el que dice que hay una plaga de mosquitos en un pueblo que afecta no solamente al turismo, sino que también afecta a la salud de los habitantes. Y ya nos dice que algunas de las preguntas que podemos plantear a los alumnos es cómo se reproducen los mosquitos, que si son propios de la zona, que si ha habido lluvias torrenciales, que si existe agua estancada, también qué insecticidas se suelen utilizar en el pueblo. Y a partir de esas preguntas tal vez se pueden formar equipos de trabajo para que se puedan resolver esas dudas. Y también a partir de ello se podrían trabajar, por ejemplo, la reproducción de los animales o qué animales son propios de la zona o del contexto donde están los niños. El tema de la lluvia, que es algo que está pues ahorita muy incesante, ¿no? También el tema del agua estancada, tal vez en algunos drenajes por la acumulación de basura, o incluso el daño al medio ambiente por los insecticidas que solemos utilizar. Y bueno, a partir de ello creo que se pueden, o creemos que se pueden, pues tocar varios temas y sería muy interesante. Sí, muy bien.
Sí, de hecho es parte de lo que platicábamos hace ratito, que cuando se plantea una metodología de aprendizaje basado en problemas, no podemos quedarnos únicamente en una asignatura. Aquí, bueno, este ejemplo que nos menciona el equipo, bueno, nos hace referencia no nada más a ciencias, también nos hace referencia a español, a matemáticas. En español, bueno, ¿qué podríamos checar? Bueno, que tenemos que investigar acerca de todas estas preguntas abiertas que nos está marcando, en este caso, el docente. Y bueno, en matemáticas, ¿por qué? Bueno, porque nos dice ahí qué insecticidas se han hecho, qué animales hay, qué plantas viven. Bueno, también parte de que podemos solicitar a los niños que realicen una encuesta, que grafiquen esa información que ellos están realizando en la encuesta. Entonces, ahí ya el conocimiento, bueno, se va vinculando y va trascendiendo a otras asignaturas. Bueno, muy bien. Aquí, bueno, la pregunta que yo le haría al equipo es, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se llevaría o que tendríamos que tener para resolver esta problemática? Para que los niños puedan resolver esta metodología basada en problemas. ¿Qué tiempo tú estimas, o bueno, el equipo, qué tiempo estima que podríamos llevarnos? Pues yo pienso Bueno, que hay, Adelante. adelante, adelante. pienso que se puede llevar hasta una semana, ¿no? O sea, sería por sesiones para poder abarcar, así como usted dice, pues varios temas y pues abarcar bien el problema y ver las varias soluciones que puede haber y con qué otro tema pues está abordado y qué se puede hacer en este caso y como decía, las encuestas de ahí, entonces yo creo que habría varias actividades sobre ese tema. Sí, bueno, aquí el tiempo, pues como dicen, como dices, bueno, sí tenemos que considerarlo, es importante considerar el tiempo de las actividades y bueno, ese tiempo, como dicen, se va a establecer partiendo de los aprendizajes esperados que estamos retomando de cada asignatura, ¿sí? Si yo estoy tomando una o dos asignaturas, bueno, tengo que rescatar qué aprendizajes voy a emplear y bueno, aquí no se trata de que ya me ganaron los tiempos y bueno, es una semana y ya tuvieron que haberlo resuelto. Entonces, aquí también vamos a tener que ser un poquito flexibles porque a veces a los niños les cuesta mucho integrarse. También sabemos que hay niños que no están del todo motivados. Entonces, que tenemos que ir llevando ahí un seguimiento. Entonces, aquí sí tenemos que ser un poco tolerantes en cuanto a los tiempos. Quizá mi meta o mi objetivo se va a cumplir en 2 semanas, pero quizá ya cuando estamos con los niños, ya encontraron otra alternativa, ya establecimos, porque a veces uno como docente lo marca, bueno, yo voy a pasar aquí, empiezo en este punto, después me sigo aquí, después me sigo aquí, y yo ya veo y trazo una planeación. Pero a veces la realidad de los niños, el contexto que tienen los niños, no la he yo considerado del todo. Y a veces sí es importante ir valorando sus tiempos. Recuerden que una planeación es flexible, la podemos retroalimentar. Es importante ir retroalimentando cada uno de los contenidos que vemos. Entonces sí, tenemos que buscar que haya una buena retención de información
y que el aprendizaje sea lo más significativo posible. De nada nos va a servir que yo trabaje este problema en una semana si no aterrizamos, si no pudieron ponerlo en práctica, si no se desarrolló la comprensión del problema y no se pudo llevar a cabo ese aprendizaje significativo en los alumnos, ¿sí? Quizá nos podemos tomar otra semana más, pero eso no quiere decir que voy a estar, como decían, y eso sí, qué bueno que lo tienen presente, que no se trata de que toda la jornada de clase yo esté nada más con mi tema del problema, ¿sí? Tengo que también ver otras actividades y tengo que retomar también algunas cosas que favorezcan ese aprendizaje. Por ejemplo, si yo planteo mi problema, bueno, vamos a sumergirnos un poquito en el que ustedes están comentando acerca de los mosquitos. Bueno, yo empiezo a ver, por ejemplo, en ciencias o en geografía, bueno, también se ven los últimos bloques acerca de los desastres naturales y bueno, rescato esta información acerca de, bueno, hay muchos mosquitos, ¿qué podemos hacer? Pero yo observo que mis alumnos no son capaces de organizar la información, de investigar adecuadamente, quiere decir que no saben utilizar una enciclopedia, que no son capaces de identificar ideas principales en un texto. Entonces, me tengo que regresar, me tengo que mover un poquito mi planeación porque yo necesito un buen resultado. Pero no se trata de llegar al resultado por llegar, sino que ese resultado sea significativo y ese aprendizaje sea duradero, que nos ayude para cimentar nuevamente otros. Y bueno, decíamos aquí, eso es un ensayo y un error. Los niños también van a plantear una decisión, pero posiblemente ellos se den cuenta que la decisión que están tomando o la guía que están marcando no les es suficiente. Y también hay que ser capaces también de ayudar a los niños a centrarnos, a no generalizar tanto las actividades. Quiere decir que, bueno, yo tengo un problema, el problema es acerca de los mosquitos, pero no voy a empezar con los mosquitos y voy a dejar que mis niños se metan también con los desastres naturales, a investigar sobre los terremotos, a investigar sobre las erupciones, cuando mi problema es qué puedo hacer, de qué manera puedo ayudar yo para que ya no haya tanta proliferación de estos mosquitos, de estos insectos. Entonces sí tengo yo que ser capaz de delimitar en mi planeación y tratar de ir vigilando, de ir secuenciando. No se trata de que yo les voy a dejar la actividad y me voy a desaparecer y en esa hora, bueno, yo dejo que los niños hablen, dialoguen. La intención es que yo me vaya acercando a los equipos y vayamos orientando, ¿sí? Orientando, no diciendo, bueno, tú vas a leer, a Juanito le va a tocar escribir, María va a traer la lámina. No, la intención es que los niños sean capaces de organizarse, ¿sí? Pero más sin embargo, bueno, sabemos que cuando son las primeras veces, pues tenemos que estar muy al pendiente de cómo lo van a hacer, ¿sí? Esto también como para muchos niños que ustedes van a tener la oportunidad de conocer, para muchos niños eso también va a ser nuevo. Para algunos quizá ya están acostumbrados a hacerlo y ya tienen una cimentación, pero bueno, tenemos también que ser capaces de observar
y de estar al pendiente de seguir ese conocimiento con nuestros alumnos. Bueno, muchas gracias por la intervención. Equipo 4. Nosotros pusimos acerca sobre las exposiciones. Ok, adelante. Nosotros buscamos unas imágenes a donde representara eso de aprendizaje basado en problemas y como había dicho la compañera, fueron de unas exposiciones de niños a donde se muestran 5 niños que están trabajando sobre las eras de los dinosaurios y cada uno está realizando una tarea. No sé si puedo mostrar la imagen, me permita compartir. Sí, adelante. No puedo compartir aún. A ver, creo que ya. A ver si me puede checar. No, aún no. Bueno, para ir agilizando, como lo dijo Esme, pues es una imagen de unos niños haciendo un tipo cartel, porque pues van a pasar a exponer y así. Entonces hay un niño donde se ve que está como triste, está frustrado, como que no sabe qué hacer. Entonces ahí es donde entra la ayuda de todo el equipo, que entre todos lo resuelven, se ayudan, se explican el tema. Y ahora sí que el niño, aparte de aprender, pues ahora sí que del docente, de su maestro, también va a aprender de sus compañeros y pues eso es lo que está basado en el problema, que pues él no puede o siente que no puede hacer el trabajo, pero pues entre sus compañeros se apoyan y empiezan a solucionar el problema y pues así el niño le dan soluciones de qué hacer. Entonces el niño ya va aprendiendo qué hacer para un futuro caso que le pase así. Ok, muy bien. Bueno, aquí pues sí tenemos que checar que, bueno, todos, pues ahora sí tienen sus capacidades y bueno, también tenemos que checar nada más que cuando nosotros planteamos un problema, ese problema, bueno, la intención es que sea para resolver algo donde los niños tengan un interés y bueno, sea más que nada contextualizado a su realidad, algo que sea, digámoslo así, aterrizado en su contexto. Bueno, muchas gracias. Aquí, bueno, ya nada más les preguntaría ¿cuál crees tú que es una de las habilidades, o bueno, el equipo, qué habilidades creen ustedes que los niños desarrollan cuando trabajan, sobre todo en equipo? La comunicación y la empatía, el respeto, comunicación porque pues tiene que haber una comunicación para llegar a un acuerdo y la empatía y respeto pues para aprender a trabajar entre ellos, para explicarse los problemas, el trabajo que vayan a hacer. Exactamente, bueno, ahí los niños tienen que crear esa habilidad para comunicarse, tienen que ampliar también su perspectiva, desarrollar su pensamiento crítico, reflexivo, imaginativo también, y sobre todo, pues también la sensibilidad.
tenemos, o la intención también de esto es que los niños sean sensibles a las dificultades o a los problemas que hay en su entorno. Bueno, muchas gracias. Y la socialización también, que es algo que se les enseña desde el jardín de niños. Sí, exactamente, es algo que es muy importante. Desgraciadamente ahorita por la pandemia, sí vemos a los niños que les cuesta un poquito, pero sí es algo que la verdad desde el preescolar los niños van creando esas habilidades y la verdad sí enriquecen bastante lo que es su aprendizaje. También la responsabilidad. Exactamente. Aquí en lo que es el aprendizaje basado en problemas, vemos esa responsabilidad convertida en autonomía. Y no nada más autonomía para agarrar un libro y leer y aprender sobre algo. La autonomía también nos refiere a esa sensibilidad que los niños tienen que tener de que yo conozco algo, el niño conoce algo y no se queda, no lo guarda. Es algo que también este tipo de metodologías provocan los niños, que esa autonomía no nada más la defina como un estilo de aprendizaje en desarrollar sus habilidades cognitivas, sino que también lo vea como una responsabilidad ante su comunidad y ante sus compañeros. Esa responsabilidad es asumir el papel de ser buen compañero, de saber que la parte que a él le toca la tiene que cumplir para que todos puedan sobresalir en esa actividad. Que su papel es igual de importante. Por ejemplo, digamos, el niño que va a pasar al frente es igual de importante que el niño que escribió la lámina o que el niño que trajo un recorte para pegarlo en la lámina. Todos tienen que verse de esa manera. Esa es también parte de ese desarrollo de habilidades y actitudes y sobre todo los valores que tenemos que nosotros fortalecer en los niños. Bueno, muchas gracias por su participación. Vamos a dejarlo aquí con el equipo 5, que nos puede comentar. Bueno, pues nosotros investigamos y encontramos un proyecto para primaria basado en el método ABP que se llama Diario de un Viajero. Venía de manera breve, así como muy explicado. Mencionaba que se hacían como preguntas de reflexión para el alumno sobre un tema en específico. En este caso mencionaba sobre la antigüedad de los barcos, si sabían que antes se orientaban con las estrellas, si podrían o cómo podrían localizar un barco en el océano. También si sabían que hoy en día se desplazan millones de personas para ir de vacaciones en los barcos, sobre qué destinos crees que son los más solicitados, etcétera, ¿no? Son preguntas como para que el alumno reflexionara y que comenzara a investigar, pues, dispuesto a elaborar su propio diario viajero. A través de mencionaba que han aprendido porque es un proyecto que se aplicó según la información. Entonces, a través de esto han aprendido a interpretar mapas, han descubierto constelaciones, diferentes países, también mencionaba, y ciudades. También la utilidad de conocer los usos los usos horarios, cómo buscar vuelos en páginas, etcétera. Está como muy, muy completo. Según la información que leímos y que compartimos los compañeros, se nos hizo muy completo y pues sencillo dentro de lo que cabe, ¿no? Porque podría ser un tema de interés para todos. Igual mencionaba que podría utilizarse para diversas asignaturas, ¿no? Desde geografía, matemáticas, ciencias sociales, etcétera. Sí, la verdad sí se escucha muy interesante. Y bueno, muchas gracias por el comentario. Y bueno, aquí también, pues bueno,
la mayoría de los equipos observo que se trasladaron a lo que es el nivel primaria. Y bueno, aquí también podemos, bueno, ya que tengamos un poquito más oportunidad de investigar, pueden también encontrar que también hay esta metodología basada en problemas en universidades. Por citar un ejemplo, podemos ahí ver que hay muchos estudiantes, sobre todo bueno, lo vemos más, lo observamos más por el tipo de universidad, el Politécnico, la UNAM, que a veces vemos las notas en las noticias, que los chicos ya buscaron alguna alternativa para, digamos, los jabones biodegradables, el plástico, un material parecido al plástico. Buscamos también, bueno, por ejemplo, ahorita con toda la situación del COVID, en el Politécnico desarrollaron bueno, no podemos decir un medicamento, un suplemento para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, esos también son ejemplos de esta metodología basada en problemas. ¿Cuál era el problema? Bueno, que hay una situación, una pandemia, y bueno, que la sociedad requiere, pues buscar ese tipo de mecanismos para cuidar su salud, ¿sí? Y bueno, podemos enumerar infinidad de situaciones donde los alumnos, sobre todo universidades, observamos ahí que han estado realizando estos proyectos, pero el proyecto no nada más se basa a algo que les encargó el maestro, no. Ahí cuando el maestro nada más se lo encarga para hacer un prototipo para la clase, ahí es un aprendizaje basado en proyectos. Pero cuando esa solución ya va basada a dar respuesta a algo que nos afecta, ya sea como escuela, como comunidad o como país, en este caso, bueno, hacemos referencia aquí a eso de este medicamento, suplemento para la defensa del sistema inmunológico, bueno, ya es basado en problemas, porque, bueno, ya se remite a que los alumnos se organizaron para buscar solución a una problemática. Entonces, ahí, pues imagínense, estos chicos probablemente se llevaron no nada más una semana, se llevaron quizá meses en ese mismo proyecto. Y bueno, pues ¿qué queremos nosotros también? Que nuestros alumnos sean capaces de despertar esa curiosidad, así como los chicos universitarios. Y así también vemos también en las comunidades que hay personas que se organizan para resolver alguna problemática, ya sea ahorita, como decimos, bueno, alguna situación de escasez de agua, basura. Entonces, ahí es donde también nosotros podemos abonar un poco a que nuestros alumnos sean capaces de, en un futuro, favorecer y coadyuvar a el mejoramiento de nuestra sociedad. Bueno, vamos a continuar bueno, ya casi el cierre, ya casi estamos terminando. Y bueno, les voy no sé si lo pueden, si observan la pantalla. No sé si la alcanzan a observar. Dice aquí, etapa de inicio. Y bueno, como decía... A mí no me aparece. No sé si sea mi internet, porque me estaba fallando mucho. No se ve, maestra, nada más aparece aprendizaje basado en problemas. Ah, ya. Okay. Ya se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, como les decía desde un inicio, no es fácil. No crean que vamos a llegar y los niños van a estar súper dispuestos a hacer todo. Principalmente, ¿qué nos vamos a encontrar primero? Con alumnos con desconfianza. Porque así como nosotros que estamos acostumbrados a que el maestro se pare enfrente y me explique y me diga cómo, y me diga si este alumno se
te pregunta esto, tú le vas a decir esto. Si el alumno no sabe sumar, tú le vas a explicar de esta manera. Entonces, así también los niños están muy acostumbrados porque es más fácil y es más cómodo el no querer asumir el rol, el no comprometerse, el tener esa resistencia a iniciar el trabajo. En este caso estamos hablando del trabajo en equipo. A veces no trabajamos en equipo en los salones porque decimos, maestras, que no avanzo. Pero sin embargo vemos que hay muchas oportunidades para los niños de fortalecer esos aprendizajes, de generar nuevos conocimientos a través del trabajo de equipo. Y bueno, pues parte de lo que es el problema o la dificultad que tienen los niños es que no pueden distinguir cuál es la problemática que a la que le tienen que dar solución. Y bueno, vemos aquí también, dice, los alumnos en la segunda etapa presentan cierto nivel de ansiedad, sienten que no avanzan y consideran que la metodología del aprendizaje basado en problemas no tiene una estructura definida. También vamos a encontrar niños que cuando no encuentran una solución rápida, van a querer desistir. Sí tenemos que tratar de ser muy motivadores para lograr que nuestros alumnos se esfuercen y se centren en el trabajo. En una tercera etapa vamos a observar que los alumnos valoran su trabajo, toman conciencia de la posibilidad de hacerse responsables de su propio aprendizaje y van desarrollando la habilidad de discernir información. En una cuarta etapa vamos a ver a los niños con una seguridad y una autosuficiencia en el grupo, congruencia entre las actividades y objetivos, un intercambio fluido de información y una efectiva resolución de conflictos. Aquí pues sí tenemos que ir, como mencionábamos hace rato, ir guiando a los niños, ir enfocándolos y permitiéndoles también equivocarse y bueno, que no se pierda cuál es el propósito, qué es lo que nosotros queremos lograr. Y bueno, la quinta etapa pues es lo ideal, lo que quisiéramos todos, ¿verdad? Que es la etapa más productiva, donde nuestros alumnos han entendido su rol, han entendido que ellos son capaces de poder crear su propio conocimiento y que también nosotros vamos a nos vamos a soltar un poquito, vamos a soltarles y vamos a permitirles a ellos ser activos en su aprendizaje. Y han integrado una forma de trabajo a base de otras experiencias del trabajo grupal, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, vamos a entender que este método, esta metodología, no va a ser al 100% en una primera etapa. Tenemos que ser muy conscientes de que hay muchos niños que no están acostumbrados, pero más sin embargo, nos vamos a sorprender mucho o se van a sorprender mucho cuando veamos esos avances en los niños. La verdad es algo muy gratificante observar cómo los niños van aumentando también esa autoestima, cuando se van dando cuenta y cuando los niños entre ellos mismos a veces ya no el maestro es tanto decir, bueno, a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Los mismos niños son los que van orientándose, van corrigiéndose y van embonando todas esas partes. Y bueno, de esta manera vamos a concluir esta sesión.
les agradezco mucho su tiempo y bueno, pues sí les, ya la siguiente clase, bueno, la siguiente sesión, por decirlo así, vamos ya también a retomar un poquito más cómo poderlo llevar, cómo plantearlo ahora sí a los grupos. Y bueno, aquí no hemos hablado todavía de la evaluación. Ese es un punto también que tenemos que considerar. Como todo aprendizaje tiene que medirse, hay que buscar también entender las estrategias, comprender las estrategias que podemos utilizar. No todo el aprendizaje se va a medir o se va a evaluar de la misma forma y tampoco se va, por consiguiente, retroalimentar de la misma manera. Entonces, aquí pues sí tenemos que valorar muchas cosas y bueno, utilizar, bueno, también este tipo de metodologías nos permite utilizar varias herramientas, varios instrumentos para poder evaluar los aprendizajes. Y bueno, el aprendizaje más significativo es cuando lo llevan a la práctica, ¿verdad? Pero más sin embargo, pues sabemos que también tenemos que plasmar una calificación y bueno, pues es algo que también tenemos que ir considerando. ¿De qué instrumentos nos podemos valer? Y bueno, de eso vamos a ir tratando en estas siguientes sesiones. Y bueno, no sé si alguien pudiera comentar qué les ha parecido hasta ahorita esta estrategia. Y bueno, con eso vamos a ir cerrando esta sesión. Algo que les ha dejado hasta aquí esta sesión. A mí me parece que ha sido muy interesante, sobre todo porque el aprendizaje basado en problemas es algo que a lo mejor no tenía como un nombre o no sabíamos cómo se llamaba, pero que se ha utilizado por mucho tiempo en las aulas de clase. Y también el hecho de que a partir de un solo problema se pueden ver tantos temas de manera transversal en muchas de las asignaturas, haciendo que se pueda, digámoslo así, ahorrar un poco de tiempo, pero haciendo que el tiempo sea efectivo, viendo como varias partes y haciendo que los alumnos al mismo tiempo practiquen las diferentes situaciones o los diferentes contenidos sin que ellos se den cuenta, pero nosotros sabiendo que sí se está haciendo y que se espera que se logren esos contenidos o aprendizajes esperados. Sí, así es. Hay muchas cosas que los niños son capaces de hacer y lo que necesitan es ese espacio y sobre todo creérsela. A veces también nosotros como maestros a veces decimos, ay, pero es que, y ya me pongo a pensar en todo mi grupo y digo, no, pero fulanito, Pedrito va a empezar a molestar, si lo pongo aquí me va a molestar a ¿dónde lo voy a poner? Mejor que cada quien trabaje en su lugar o mejor nada más en parejas para que ya avancemos con la actividad. Y la verdad sí es muy enriquecedor ese tipo de trabajos y sobre todo el ir resolviendo problemas. Hay niños que a veces no son tan capaces de expresarse, pero ese tipo de actividades también, bueno, vemos que no nada más se trata de un aprendizaje esperado en un plan y programas, también hay muchos otros aprendizajes y muchas habilidades que los niños van a ir reconociendo. Y la verdad, sí, uno se sorprende de lo que los niños son capaces de hacer. Y vemos también ahí que, bueno, parte de lo que los niños hacen es también con el apoyo de los padres. A veces motivar a los niños es también motivar a los padres. Entonces sí vamos a ir considerando muchas de estas situaciones y bueno, pues de esta manera espero que les haya gustado mucho esta sesión y bueno, pues igual si les quedaron dudas, esperamos que también nos hayan quedado dudas y que podamos irlas resolviendo
en las siguientes sesiones. De mi parte es todo, les agradezco mucho el espacio y bueno, pues sobre todo al maestro Vidal, pues le agradezco mucho también la oportunidad y bueno, pues les agradezco mucho el tiempo que también se han tomado y bueno, pues que también las inclemencias del tiempo nos permitió estar ahorita reunidos.